Central. 19 Saudi check. Las estaciones son consecuencia de la variación anual del ángulo al que los rayos solares alcanzan un determinado punto en la superficie de la Tierra y de la variación anual en el número de horas de luz solar que se reciben en ese punto en distintas épocas del año. La inclinación de la Tierra es definida en el lenguaje técnico como su oblicuidad, y el plano de su órbita, que se extiende hacia afuera para formar un gran círculo en la esfera celeste, se denomina eclíptica. Los astrónomos se refieren también al ecuador celeste, que es la extensión del ecuador terrestre hacia la esfera celeste. En la actualidad, el ecuador celeste está inclinado unos 23,5 grados con respecto a la elíptica, debido a que el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados con respecto al vertical. Este ángulo es conocido como la oblicuidad de la eclíptica. No es siempre fijo e inmutable. Por el contrario, tal como podemos ver en relación a la datación de Tiahuanaco, la ciudad andina, este ángulo está sometido a unas oscilaciones constantes, aunque muy lentas. Estas se producen dentro de unos límites de al menos de 3 grados, alcanzando el punto más próximo a la vertical a 22,1 grados y el punto más alejado de esta a 24,5 grados. Un 5 completo de 24,5 a 22,1 y de nuevo a 24,5 tarda aproximadamente 41.000 años en completarse. Así pues, nuestro planeta oscila y gira mientras recorre a gran velocidad su trayectoria orbital. La órbita requiere un año y la rotación alrededor de su eje un día, mientras que las oscilaciones tienen un ciclo de 41.000 años. Ya que hemos hecho referencia a Tiahuanaco, sería interesante analizar los curiosos vínculos entre la repentina aparición de Baricocha y las leyendas de los incas y otros pueblos andinos sobre el diluvio. Hay un párrafo en la obra de Fray José de Acosta titulada Historia Natural y Moral de las Indias, en el que el sacerdote relata lo que los mismos indios narraron sobre sus orígenes. Los indios se refieren con insistencia a un diluvio que se produjo en su país. Dicen que todos los hombres murieron ahogados en el diluvio y aseguran que del lago Titicaca surgió un individuo llamado Baricocha, que permaneció en Tiahuanaco, donde hoy en día se ven las ruinas de antiguos y extraños edificios, y de ahí vino a Cusco, y la humanidad comenzó a multiplicarse. Hay otro párrafo que resume una leyenda de la zona de Cusco. Debido a un crimen que ignoramos, los pueblos que existían en épocas remotas fueron destruidos por el Creador a través de un diluvio. Después del diluvio, el Creador surgió del lago Titicaca con forma humana. Luego creó el sol, la luna y las estrellas, y a continuación renovó la población humana en la tierra. Según otro mito, el gran dios creador Baricocha decidió crear un mundo en el que vivieran los hombres. Primero creó la tierra y el cielo, luego creó a seres humanos para que habitaran en el mundo, tallando grandes figuras en piedra de gigantes a quienes después infundió vida. Al principio todo fue bien, pero al cabo de un tiempo los gigantes comenzaron a pelearse y se negaron a trabajar. Entonces Baricocha se decidió a destruirlos. A algunos gigantes los convirtió de nuevo en piedra y al resto los aniquiló mediante un gran diluvio.
Otras fuentes como el Antiguo Testamento contienen nociones similares. En el capítulo número 6 del conocido libro del Génesis, por ejemplo, se describe la ira del Dios hebreo contra su creación y su decisión de destruirla. Podemos leer uno de los escasos comentarios descriptivos que hacían referencia a la olvidada era anterior al diluvio. Según el enigmático lenguaje del comentario, decía: había gigantes en la tierra por aquellos días. Tal vez aquellos gigantes bíblicos de Oriente Medio guardan algún tipo de relación con estos otros introducidos en las leyendas precolombinas de los indios americanos. El hecho de que las fuentes hebreas y peruanas procedieran con numerosos detalles en común a descubrir una furiosa deidad desencadenando un diluvio de catastróficas consecuencias sobre un mundo malvado y rebelde, aumenta en gran proporción el misterio. Hay una descripción inca sobre el diluvio referida por un sacerdote llamado Cristóbal de Molina en su libro Fábulas y mitos de los incas. En vida de Manco Cápac, que fue el primer inca cuyos descendientes empezaron a llamarse hijos del sol y de quien heredaron la afición a venerar al sol, los indios conocían los pormenores referentes al diluvio. Dicen que en él perecieron todas las razas de los hombres y todas las cosas que habían sido creadas, hasta el extremo de que las aguas se alzaron por encima de los picos de las montañas más altas del mundo. Ningún ser vivo sobrevivió, salvo un hombre y una mujer que se ocultaron en un arca, y cuando las aguas se aplacaron, el viento los transportó a Tiahuanaco, donde el Creador comenzó a crear a las gentes y las naciones que existen en esa región. Garcilaso de Vega, hijo de un noble español y una inca de sangre real, escribió sus famosos comentarios reales. Garcilaso era considerado uno de los cronistas más fidedignos de las tradiciones del pueblo de su madre y había escrito su obra en el siglo XVI, poco después de la conquista, cuando esas tradiciones aún no se habían visto contaminadas por influencias extranjeras. Garcilaso venía a confirmar una creencia universal y profundamente arraigada. Después de que las aguas del diluvio se aplacaran, apareció un hombre en Tiahuanaco. Ese hombre era Baricocha, envuelto en una capa, de complexión fuerte, de talante y augusto, y caminaba con gran seguridad en sí mismo a través de los parajes más inhóspitos y peligrosos. Realizaba toda clase de milagros, curando gente e invocando el fuego divino. ¿Les parece conocido esta mención a algún fuego divino? Los indios creían que había surgido de la nada. Entre aquella maraña de leyendas, los expertos estaban de acuerdo en que los incas habían aceptado, asimilado y transmitido las tradiciones de muchos otros pueblos civilizados sobre los cuales habían impuesto su dominio durante siglos de expansión de su vasto imperio. En ese sentido, al margen del resultado del debate histórico sobre la antigüedad de los propios incas, nadie, absolutamente nadie, puede cuestionar de forma seria su papel como transmisores de las antiguas tradiciones y creencias de las antiguas grandes culturas costeras y de las regiones montañosas, conocidas y desconocidas, que les habían precedido en esta tierra. Es difícil establecer qué civilización existía en Perú en un remoto pasado. Cada año, los arqueólogos presentan nuevos hallazgos que hacen retroceder aún más en el tiempo. Por tanto, es posible que un día se descubran pruebas de la penetración de los Andes en una remota antigüedad de una raza de civilizadores que procedería de allende de los mares y que, una vez cumplida su misión, desapareciera.